Levítico capítulo 4. Sabes, hay mucho que pudiéramos tocar parte de esta porción o de esta parashá. Nos hablan diferentes maneras. En el capítulo 4 nos habla acerca lo referente a los cargos, o podríamos decir a los cargos o a los ministerios que fueron entregados a los hijos de Leví, que eran 3 hijos de Leví, eran Gersón, los coatitas, Coat, los, ¿cómo se llama? Merari, la otros. Pero vemos que fueron los cargos designados sobre cada uno de los hijos que pertenecían de Leví. Pero vemos, si bien una de las cosas que nosotros podemos entender nos habla acerca de los cargos que se les fueron dados. En el capítulo 5 nos hablan acerca de algunas leyes que correspondían acerca de guardarse en cierta manera, que nos hablan de a no contaminarnos como pueblo de Yahweh, si tú le puedes llamar. Vemos en el capítulo 6 también nos habla acerca de lo que conocemos como la bendición arónica o la bendición sacerdotal y la importancia que tiene la bendición sobre nuestras vidas. ¿Sabes qué importante es para nosotros poder entender que una de las cosas que Yahweh desea es que tú y yo podamos bendecir los unos a los otros o bendecirnos los unos a los otros con esta bendición? No solamente el sacerdocio, lo que conforma el sacerdocio, pero poner o invocar el nombre de Yahweh sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. ¿Cuánto creemos en esa? ¿Sabes? Es la única parte o es una de las bendiciones que Yahweh dio o que Yahweh instituyó. Si bien muchas veces podemos tener oraciones que nacen de nuestro corazón o que nacen de lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, y que salen palabras de nuestras vidas, de nuestros corazones, o que brotan, es una oración que podríamos decir que proviene directamente del corazón de Yahweh, donde Yahweh da la ordenanza para el pueblo y le dice a Aarón, de esta manera dice, invocarás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y qué importante es poder entender, no es por su nombre, no podríamos decir que tiene muchos atributos, pero la importancia de declarar y poner el nombre de Yahweh sobre nuestras vidas. La misma palabra dice que Él vindicaría su gran nombre, el nombre que fue profanado entre las naciones, y daría a conocer su nombre. Si vemos muchas citas que nos hablan respecto a la importancia que tiene el nombre y de proclamar el nombre de Yahweh sobre nuestras vidas, de imponer o de poner el nombre de Yahweh sobre la vida de una persona, no solamente sobre la vida de una persona, sobre el pueblo de Israel, y sabiendo que Yahweh es el que bendecirá la vida de aquella persona. Pero vamos a orar. Allí donde estamos, Padre, te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra en esta hora, y que seas y que nos guíes, Padre Yahweh, a través de tus citas, Padre Yahweh, que podamos entender, conocer, Padre Yahweh, tu palabra y saber el propósito, Padre Yahweh, que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a poder entender y el comprender, Padre Yahweh, que tú has puesto un llamado sobre la vida de cada uno de nosotros. Y qué importante es poder entender, conocer el llamado que tú nos has puesto y poderlo hacer, Padre Yahweh, con la alegría y el gozo de nuestros corazones. Háblanos y enséñanos, Padre Yahweh, en esta hora, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Pero vemos que los primeros, vamos al capítulo 4, Números capítulo 4, y vamos a, se había apagado un poco aquí la computadora, Números capítulo 4. Primeramente nos habla de levantar, si bien en los primeros capítulos del capítulo 4 nos hablaba de un censo, de los primeros capítulos de levantar un censo, ahora nos habla de levantar un censo. Sabes, la palabra censo, si tú y yo buscamos la palabra censo en el hebreo, corresponde a la palabra que significa rosh, que significa cabeza. No solamente era levantar un censo, por decirlo de una manera, o el de poder contar, pero era un censo, el de poner cabezas. La palabra naso, que proviene del hebreo, que significa naso, y es delante de Yahweh. Cada persona, sabes, cada persona, voltea con la persona que está a tu lado, dile, cada persona es importante delante de los ojos de Yahweh. Sabes, el precio, lo importante no era el sí solamente levantar un censo. Si vemos, era un censo de poner a cada familia por cabeza. Tal vez en esta parte vemos simplemente como parte de un censo, pero si vemos todo el capítulo completo del libro de Números,
nos habla de las familias o de aquellos que iban a pertenecer o que iban a tener un cargo, y empieza a designar personas entre los 30 a los 50 años, en el inicio de los 30, después a los 50, que después más adelante en el capítulo 8 vemos que habla de los 25 años en adelante, nos habla de un tiempo, de una preparación sin adelantarnos. Pero qué importante es poder entender que cada persona del delante de los ojos de Yahweh, cada persona es importante. Si bien no era poder decir, era levantar un censo por nombres o por cada una de las personas, diciendo, bueno, hay tantas personas, tanto conforman el número de personas, pero vemos que la medida en que ciertamente estaba distribuido era que cada persona tenía que presentar cierto tipo de ofrenda, medio shekel, creo que era un ciclo, medio ciclo, y esa ofrenda que era presentada conforme a la medida que cada persona iba presentando esa ofrenda delante de Yahweh, a la medida cuando esa ofrenda era presentada, era la manera en que las personas eran contadas, y en cierta manera poder saber o diferenciar cuántas personas había en cada clan o cuántas personas correspondían a cada tribu. Y qué importante es poder entender el saber que no solamente nos habla de números, si bien entendemos todo el capítulo o números, nos habla acerca de muchos números, de muchas cosas, pero también nos habla acerca del tiempo del peregrinaje del pueblo de Israel, mientras ellos anduvieron o se conducieron en todo este desierto. Sabes, el desierto, si bien muchas veces podemos pensar que es un desierto hostil, árido, en el que no hay fruto, en el que no hay vegetación, el desierto también sirve de una preparación para nuestras vidas. Una de las cosas que Yahweh deseaba hacer con el pueblo de Israel era traer una formación y una preparación sobre cada uno de los hijos. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, los desiertos son buenos en nuestras vidas, porque los desiertos nos preparan, nos capacitan y nos forman, y hace que lo mejor de nosotros pueda salir a flote. ¿Cuánto lo entendemos? Para eso muchas veces las pruebas, las aflicciones, ¿quién aquí no ha sufrido por una prueba, por una lucha? ¿Quién diría? A veces hasta levantamos las dos manos, ¿verdad? Sabes, una cosa son las luchas, son las pruebas. El hecho de que mucha gente a veces piensa que cuando estás en lucha, estás en una prueba, ¡ay, algo tiene el hermano! ¿Sí o no? Hay un pecado ahí que está mal y por eso le está viniendo eso. No. Porque las pruebas son buenas, los desiertos en nuestras vidas son buenas. Las pruebas que Yahweh pone en nuestras vidas, ¿sabes? Los desiertos Yahweh los pone para prepararnos, para formarnos. Pero también dice la palabra, dice que esta leve aflicción es leve y momentánea. Yahweh nos permite pasar por esa prueba, por esa aflicción, pero al final de esa prueba, de esa aflicción, al final del túnel, tú y yo podemos mirar el camino y podemos mirar los resultados que Yahweh quería hacer con nosotros, qué es lo que Yahweh deseaba hacer en nuestras vidas, cómo Él deseaba prepararnos, qué es lo que deseara que nosotros pudiéramos ver, que pudiéramos entenderlo con nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero otra muy diferente, cuando la prueba es persistente y constantemente está ahí y nunca sales de la misma prueba y de la misma lucha, allí sí hay un problema. Dice la misma palabra, dice que así como la golondrina en su vagar, dice así la maldición no viene sin causa. Muchas veces puede ser por algo que está reincidiendo en la vida de una persona, que no es una lucha ni es una prueba, sino que es algo que reincide, alguna puerta, si tú le quieres llamar, que se quedó abierta. Pero las luchas y las aflicciones Yahweh también las permite. ¿Cuánto las entendemos? A veces hemos tenido el concepto o el mal concepto de decir, cuando una persona está pasando por luchas o por alguna enfermedad o por alguna aflicción, hay algún pecado oculto ahí en la vida del hermano. ¿Sí o no? ¿Nadie había pensado así? Yo creo que todos, porque todos veníamos del mismo trasfondo. Eso muchas veces se nos fue enseñado. Pero los desiertos también son buenos, sirven para forjarnos y para moldear nuestras vidas, para prepararnos, para capacitarnos. Y sabes, una de las cosas que Yahweh hacía era contar, no era solamente el contar las cabezas por nombre, pero era para que se acostumbraran, cuando ellos pudieran levantar o hacer un censo. Eso no era solamente el número de personas, pero ellos tenían que traer el medio shekel o medio sico al templo, y contarían ese dinero y sabrían cuántas personas había dentro de cada tribu. Pero sabes, lo importante, sabes, no es que Yahweh necesite algo de nosotros. Dice la misma palabra, dice Salmo capítulo 24, dice, porque de Yahweh es los cielos y la tierra y toda la plenitud que en ellos hay. De conmigo, de Yahweh es todo.
No era que Yahweh necesitara que las personas vinieran y trajeran, ¿sabes? Si pudiéramos pensarlo, no hay ninguna, podría sonar de una manera muy diferente, pero no hay algo que Yahweh necesita de nosotros. Y lo único que Yahweh podríamos decir que necesita de nosotros es nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es lo que Yahweh desea, tu vida, nuestra vida, nuestro corazón, eso es lo que Yahweh desea. Pero no es que las personas vinieran y traer la ofrenda, no era que Yahweh necesitara de las ofrendas de las personas. Era para consagrar el tabernáculo. La medida no solamente era para levantar el censo, era para consagrar lo que era parte del tabernáculo, el altar, las ofrendas que eran representadas en ese tabernáculo que se estaba iniciando, las ofrendas quemadas, todo eso. Pero no es que Elohim necesite de nosotros o lo que yo le pueda dar, pero es la oportunidad o el medio que Yahweh va a utilizar para que tú y yo aprendamos a darle a Él. Porque no solamente en el aprender, cuando tú y yo aprendemos a darle a Él, también aprendemos a darnos los unos a los otros. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo aprendemos a darle a Yahweh, tú y aprendemos a dar desinteresadamente, el dar a unos a los otros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es un ciclo, ¿sabes? Eso debería ser el función o el ciclo. Si todos aprendiéramos ese principio, muchas veces hay alguien que se puede acercar y te puede dar y te quiere dar, no quiere decir una ofrenda, pero un obsequio, un regalo o un presente. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos como personas? Y es noble de nuestra parte, y no estoy diciendo que no, pero ¿cuál es la actitud que muchas veces tomamos cuando una persona se te quiere acercar o te quiere dar un presente, un obsequio o te quiere dar algo? No, muchas gracias, hermano. Y es noble de nuestra parte, y sí podemos entenderlo. Y decir, bueno, y tal vez no lo necesites, o tal vez no lo necesitemos, y no es que ese presente que se te está dando o ese obsequio lo necesites, o tal vez lo puedes necesitar, pero muchas veces tomamos la actitud de decir, bueno, no, muchas gracias, pero no. Pero sabes, es la oportunidad que tú y yo tomamos de poder ser bendición también para otra persona. Porque cuando tú y yo permitimos que otra persona pueda dar, la misma palabra dice que es mejor dar que recibir, y aprendemos a dar de una manera desinteresada, no por lo que alguien nos pueda dar, pero aprendemos el mismo principio, que es algo recíproco, que es un ciclo. ¿Cuántos de nosotros se sienten bien cuando damos? Amén. Ahora ponlo de una manera inversa. Cuando una persona, sabes, yo tuve la oportunidad, había una persona que va a donde estamos viviendo y de primero empezó yendo como cada vez una vez al mes, y ahorita ya va casi una semana, o a veces va cada 2 semanas. Y me dice, le limpio, le barro allí, y le digo, sí, está bien. Y ya le había dicho yo que cada 2 semanas, ¿verdad? Pero ya casi va una semana y a veces hasta 2. Me dice, ya está un poco sucio, ¿verdad? Le digo, sí, está bien limpio. Y el día de ayer, hay veces con lo que yo puedo, conforme a mis posibilidades, o si ya le doy un vaso de agua, o le doy galletas, o le doy papitas, o le doy un sándwich, y le doy dinero para poderlo ayudar conforme a las posibilidades que uno tiene. Pero y va y siempre y me dice, no, es que estás bien bueno y no sé, y esto y lo otro. Y ayer, cuando fue antier, me dice, quién sabe qué día vine, dice, pero dice, quería traerle algo. Dice, no sé si lo quiera. Le digo, y ya me dice que es, le digo, mira, yo no, quién sabe que me quería dar ¿cómo se llama? Algo que era de cierta comida que uno no puede comer, y le digo, mira, si tú me lo quieres dar, digo, yo no lo como. Digo, pero si tú me lo quieres dar, yo te lo recibo. Le digo, y yo puedo ayudar a alguien más. Y me dice, ¿en serio? Sí. Le digo, sí. Me dice, ¿cuándo vengo? Digo, si quieres ven el martes. Me dice, bueno, el martes vengo. Pero ¿sabes? ¿Lo necesito? No me lo voy a poder comer de la misma manera. Pero es el darle tú la oportunidad a otros de que otra persona también pueda ser bendecida. De que muchas veces nosotros mismos robamos la bendición a otra persona
por una buena actitud o por lo que uno pueda pensar y decir, bueno, es que no lo necesito, pero le estamos robando la oportunidad. Cuando tú y yo aprendemos a dar a Yahweh, también tú y yo aprendemos a dar desinteresadamente a otros. ¿Cuánto lo entendemos? Es dejar o abrir la puerta, la oportunidad para que otros también puedan ser bendecidos. Y sabes, Yahweh no es que lo necesite, pero es para podernos enseñar los principios del poder dar. Y el tomarlos nos permite poder recibir bendición y ser bendecidos también. Y eso es lo que Yahweh también nos permite, el poder amar a otros de una manera desinteresada. ¿Sabes? Se trata de no solamente se trata de recibir, pero se trata también de dar de una manera desinteresada. Lo mismo que Yeshua hizo por ¿quién? Por nosotros. Dice que esa palabra que se entregó a sí mismo como ofrenda en sacrificio desinteresadamente. ¿Sabes? Si ya hubiera dicho, bueno, si me voy a morir, pero ¿cuántos se van a entregar? Pues ¿vale la pena el sacrificio? Pero dice la palabra que de tal manera amó Elohim al mundo que se ofreció a sí mismo como ofrenda y sacrificio. ¿Por qué? Por amor a todos nosotros. Y es lo mismo que debe de haber en nuestras vidas. Debe de haber ese mismo amor desinteresado. El que no importar qué es. Vamos a Mateo capítulo 25. Dice la palabra, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en su gloria, y todos los ángeles de él, y entonces se sentará en su trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará los unos a los otros, como el pastor que separa de las ovejas de los cabritos. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Yo escuché puros amenes, ¿verdad? Gracias, Padre. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará los unos a los otros, dice, como el pastor que separa de las ovejas de los cabritos. ¿Sabes? Yahweh sí hace distinción. Dice la palabra que él separa lo santo de lo profano, lo vil, lo más bajo, y aquello que es de uso y aquello que no es de uso. Vasos de honra, vasos de deshonra. Él separó la luz de las tinieblas. Muchas veces decimos, bueno, es que Yahweh no hace excepción, ¿sabes? En algunas cosas Yahweh sí la hace. Él separa lo que es de él y lo que es del mundo. Dice la palabra, dice, y se pondrá, y se separará, dice, de los unos los otros, como el pastor que separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, dice, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, dice, y me recibiste. Dice, estaba desnudo y me vestiste, dice, enfermo y me visitaste, dice, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo cómo te vimos de forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad les digo, dice, que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, ¿qué dice la palabra? A mí me lo hiciste. Cuando tú y yo tomamos y aprendemos a dar de una manera desinteresada. ¿Qué es dar una manera interesada? Es muchas veces dar algo que me puede dar algo a cambio. Pero cuando tú das de una manera desinteresada, es dar a aquel que tal vez nunca va a poderte dar algo. Y no quiero decir porque siempre habrá la oportunidad, porque es parte de ese ciclo. Pero es aprender a dar algo de una manera de que desinteresada, no esperando a recibir nada a cambio, sino porque lo que tú y yo hacemos y lo que tú y yo damos, ¿para quién lo estamos dando? Para el Padre. Dice la palabra, creo que es el libro de Proverbios, dice que aquel que da al pobre, a Elohim le presta. Cuando tú y yo aprendemos a tener cuidado de todas estas cosas, ¿para quién tú y yo lo estamos haciendo? Dice, y hacer todas las cosas, ¿para quién? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que aprender a hacer todas las cosas para Yahweh y no para los hombres. Todo lo que tú haces, todo en tu vida, debe de ser en base no por quién lo estoy haciendo, sino en base y en fundamento que todo lo que yo hago, toda mi vida, es con el fin y con el servicio para hacerlo ¿para quién? Para Él. Porque no importa si Él es tu motivación, no importan las circunstancias de tu alrededor,
tu vida de servicio siempre seguirá siendo la misma, porque no lo haces para alguien más, no lo haces para nadie más, sino para quién lo haces, para Yahweh. Es muy fácil poder decir, bueno, puedo predicar y quisiera predicar a 50 o a 100 o a 200, pero si hubiera tantos, pues le meto más ese feeling y ese, si tú le quieres llamar, ¿cómo se llama? Entusiasmo. Pero no es para quien lo hace, no es que lo haces para alguien, lo estás haciendo para quién, para Él. Tu vida de servicio, lo que tú haces, no lo haces para que alguien te vea, lo haces por amor a quién, por amor a Yahweh. Cada área de nuestras vidas, en cada parte en la que tú y yo servimos, le estamos haciendo para Yahweh, no para nadie más. De eso depende nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro bienestar en todo lo que tú y yo hacemos, en las áreas de nuestras vidas. Vemos que parte de esta porción nos habla también de lo que es la bendición sacerdotal. Hablamos de poner el nombre de Yahweh sobre la vida de cada persona. ¿Sabes? Vamos al capítulo del Números, capítulo 4. Y si tú puedes mirar del capítulo 4, del versículo 21, el versículo 49, nos habla no solamente del censo de Israel, sino de aquellos que estarían disponibles para el servicio de Yahweh, o aquellos que estarían disponibles del tabernáculo, los hijos de Leví. Leví, una de las cosas que mirábamos, Leví tenía 3 hijos, era Gerson, Merari, Coat, se me fue el primero, ¿verdad? Hace rato. Era Gerson, Merari, Coat, eran los 3 hijos de Leví. Si vemos en los primeros versículos, se habló acerca de las responsabilidades que estaban sobre Coat. Los primeros versículos del capítulo 4, del capítulo 15, 16, aquellos que estaban a cargo de función, ¿qué les correspondía? ¿Cuál era la área que les correspondía hacer a ellos? ¿Cuál era la labor que ellos tenían que desempeñar? Y a cada uno se le dieron un trabajo o ciertos trabajos especiales. Dentro del santuario, no todos eran sacerdotes. Solo los hijos de Aarón podían entrar o eran parte de lo que eran los sacerdotes. Si una de las cosas que bien podemos decir, todos los, ¿cómo podríamos decir? Los hijos de Aarón eran los que eran, los sacerdotes. Por lo que todos los sacerdotes podríamos decir que eran levitas, mas no todos los levitas eran sacerdotes. No sé si me estoy explicando. Todos los levitas o todos los sacerdotes eran levitas, funcionaban, tenían una labor. Pero más sin embargo, no todos los levitas podían ser los sacerdotes. Cada uno tenía diferentes funciones o responsabilidades delegadas a cada uno de ellos. Cada uno de los levitas tenía un trabajo especial, pero no un trabajo que ellos habían escogido, sino un trabajo que provenía de quién, o una labor que correspondía por medio de quién, por medio de Yahweh. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Todo el tiempo, yo quiero que tú te imagines una labor o una función o cierta labor o cierto trabajo que no solamente le iban a hacer una vez, pero le iban a volver a hacer otra vez y otra vez y otra vez, hasta el tiempo, si tú le quieres llamar, de su jubilación, hasta de los 30 a los 50 años. Porque era trabajo, era labor, no solamente significaba un cargo, una posición, sino que era un trabajo pesado o era un trabajo duro de la misma manera, porque ellos estaban a cargo o la responsabilidad de llevar consigo o cargar el arca del clan de Coat. Tenían que cargar el arca, meter los anillos, y ellos eran los encargados de transportar el arca, la mesa de los panes de la propiciación, la menorá, todas estas cosas que eran de las cosas o que pertenecían a las cosas sagradas. ¿Cuánto lo entendemos? Tenían una responsabilidad mayor, si podríamos decir, mayor que los otros. Pero todos tenían una función. Sin importar cuál era la posición, cada uno funcionaba en el lugar que Yahweh le había establecido y en el lugar que Yahweh le había planeado. Y eso nos habla de una formación, de una preparación, si tú quieres, también de la misma manera. Pero en el capítulo nos habla del censo de los hijos de Gerson, del capítulo 21. Vamos a leer el versículo 21. Dice: habló Yahweh a Moisés diciéndole: levanta un censo de los descendientes de Gerson, dice, por sus familias y por sus casas paternas. De la edad de 30 años en adelante hasta 50 años, dice, los contarás.
Dice, todos los que acudan, dice, y que sean verdaderamente aptos para cumplir con el servicio en el tabernáculo temporal. Dice, este es el oficio de la familia de Gersón para servir y para transportar. A ellos les fue encomendado la área de poder transportar, de poder trabajar en esas cosas que Yahweh los estaba designando, que es una de las cosas que para nosotros nos hablan. Si bien, vamos al capítulo 15, versículo 15 atrás un poquitito. Dice, luego tomarán de los utensilios del servicio, el versículo 12 dice, de los cuales ministran en el santuario y podrán en él un paño, dice, de color azul, dice, y cubrirán, dice, la cubierta, dice, de las pieles teñidas de bermellón, dice, y las instalarán en las varas, desmontarán el altar y extenderán en él una vestidura de color púrpura, lo colocarán junto con él, dice, todos los utensilios, dice, con los cuales ministran sobre él, dice, los incensarios, los tenedores, las paletas, los braseros, dice, todos los utensilios del altar extenderán sobre una cubierta, dice, de pieles teñidas en bermellón, dice, y las instalarán sus varas. Dice, en cuanto a Aarón y a sus hijos, dice, ya hayan terminado, dice, de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, dice, y al estar en el campamento a punto de trasladarse, dice, entonces vendrán, dice, los coatitas, dice, para cargarlo a fin de que no se acerquen al santuario y mueran. Estas son las cosas que transportarán, dice, los coatitas, dice, y en el tabernáculo temporal. Eleazar, hijo del sacerdote, Aarón tendrá bajo su responsabilidad el aceite para la iluminación, el incienso aromático como ofrenda continua, dice, de la unción todo el tabernáculo, dice. Entonces Yahweh habló a Moisés diciéndole, dice, no excluirás a la tribu y la familia de Coat entre los levitas, dice, sino que esto harán a fin de que viva, dice, y no mueran, dice, cuando entren hasta donde está, dice, y no mueran, dice, cuando entren hasta donde está el santo de los santos, dice, Aarón y sus hijos entrarán y asignarán, dice, a cada uno su oficio y su cargo, dice, sin embargo, no entrarán a ver, dice, cuando cubran el santuario, para que no vean. O sea, Yahweh estaba designando aparte de estas personas para cargar y transportar todos los utensilios, los santos, los sagrados que correspondían a las cosas de ¿quién? A las cosas de Yahweh. Dice, tendrás cuidado de ellos, dice, estarán bajo tu cargo. Dice que cuando ellos entren al tabernáculo, dice, no mirarán, dice, ni tocarán nada de ello, dice, para que no mueran. O sea, había una gran responsabilidad que Yahweh estaba designando a ¿quién? Yo quiero que tú y entendamos, hay un liderazgo y están aquellos que servían a ese liderazgo. Mas el liderazgo no era para mandar, sino era para dar dirección a ¿quién? Al pueblo, para dar una dirección al pueblo, aquellos que tenían que desempeñar ciertas labores y ciertas funciones. Y dice, tendrás cuidado de ellos, dice, para que no mueran. En otras palabras, no podían andar husmeando, si tú le quieres llamar, o poder entrar a las cosas santas y las cosas sagradas y decir, bueno, ya terminaron, y poder una vez que entraron y poder hacer la labor. ¿Sabes por qué era tan importante? Si bien eran dentro del servicio de los 30 a los 50 años, si tú vas al capítulo 8, creo que es el capítulo 8 del libro de Números, dentro de esos versículos habla que era de la edad de los 25 años. ¿Por qué era de la edad de los 25 años? Era cuando andaban dentro de su oficio. Si podemos entenderlo en cierta manera, era una preparación alrededor de 5 años o de una formación para que ellos pudieran alcanzar o tomar una madurez o una responsabilidad al cargo que ellos estaban desempeñando, porque no era cualquier cargo, porque dependía de ellos el hacer las cosas conforme Yahweh estaba ordenando, si no había consecuencias graves sobre la vida de esas personas. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es que en las cosas de Yahweh tiene que haber una preparación, no solamente es por saber hacer las cosas, el poderlas hacer, sino que debe de haber una madurez y una responsabilidad en nuestras vidas respecto en la área en la que estamos viviendo, en la área en la que estamos funcionando, porque Yahweh desea prepararnos y capacitarnos para que lo podamos hacer de la mejor manera. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú miras también la vida de Yeshua, tuvo una preparación. Siendo Yahshua un hombre conocedor de la palabra, siendo la misma Torah viva, dice la palabra que funcionó o empezó su ministerio a la edad de los 30 años o alrededor de los 30 años. Porque si Yahshua hubiera empezado su ministerio, si tú le quieres llamar, antes de los 30 años, tal vez el mensaje que él podía haber llevado no iba a tener el mismo impacto, porque la misma Torah o a los hombres que les iba a predicar eran hombres que conocían la Torah. Para ellos el término o el servicio comenzaba a la edad de ¿cuántos? De los 30 años.
Por eso Yeshua comenzó, si tú le quieres llamar, a los 30 años empezó a funcionar. Mas tuvo un tiempo, si tú le quieres, de preparación, donde estuvo formando, sirviéndose, aunque conocía todas las cosas, y muchos se maravillaban, y dice la misma palabra, que él crecía conforme a la imagen de la estatura, si tú le quieres llamar, del varón perfecto, y crecía en sabiduría en todo tiempo. No significó que empezó a hacerlo de una manera más temprana, sino que comenzó a la edad de ¿cuántos? De los 30 años. ¿Por qué representaba también los 30 años? Porque era un trabajo, no era el recibir un cargo, no era el recibir una investidura y decir, bueno, tengo un cargo, tengo un oficio, sino que ese cargo representaba trabajo, representaba carga. ¿Cuánto lo entendemos? El tener que transportar se necesitaba de fuerza. Pero no solamente era la fuerza, sino era también carga, la responsabilidad de poder llevar a cargo una responsabilidad que se le había sido encomendada. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces, cuando somos jóvenes, somos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Me salió bien natural, ¿verdad? Yo creo que es porque todos nos entendemos de aquí. Pero, ¿sabes? Cuando una persona es joven, muchas veces no entiende el grado de responsabilidad que se necesita o se requiere. Y se hacen las cosas o de una manera o de otra manera. Se necesita, ¿sabes? Una de las cosas que Pastor Hugo siempre decía de bendita memoria, dice, se necesitan los jóvenes, pero se necesita el buey, decía también. Se necesita la fuerza, la juventud, pero también se necesita el buey. Dice, el que carga, el que empuja. Pero se necesita el vigor, el ánimo, el ímpetu de ¿quién? De los jóvenes. Ambos trabajan juntos. Porque el que es grande ha aprendido a tener sabiduría y el joven aprende a tener la fuerza que necesita para sacar adelante y empujar. ¿A cuánto lo entendemos? Es necesario. Se requiere. Y tenemos que aprender a hacer las cosas ¿para quién? Para Yahweh. Si bien era el cargo que les pertenecía a cada uno de ellos, y se hacía un censo, si tú vemos allá el capítulo 15, hay una historia muy parecida. Si tú llevamos al libro de al libro de segundo de Samuel, si vemos entonces eran los de Coat los que iban a llevar o transportar los utensilios sagrados, y los sacerdotes y debían ser santos para poder cargar el arca del pacto, la menorá, la mesa, el pan de la propiciación y mover los muebles sagrados. Solo ellos podían, los de Coat, nadie más podía hacerlos. Ellos tenían que conocer ciertas cosas, y vemos una de las historias relacionadas en el libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 7, dice, David y toda la casa de Israel, dice, se regocijaban delante de Yahweh, dice, con toda clase de instrumentos, hechos de madera, de abeto, dice, con liras, arpas, panderos, castañuelas, dice, y címbalos. Dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió la mano hacia el arca de Elohim y la sostuvo, dice, porque los bueyes casi la volcaron. Dice, se encendió la ira de Yahweh, dice, contra Usa, y Elohim le hirió ahí, dice, por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Elohim. Pero ¿qué vemos? Una de las cosas que vemos, había alegría, el gozo, ¿cómo se llama? Conquistado, habían traído el arca que se habían llevado y la habían nuevamente, la tenían en su posición, y había tanta alegría y tanto gozo por las cosas que habían sucedido. Mas sin embargo, en un instante dice la palabra, dice que el arca se parecía que se iba a caer, y ¿quién extendió la mano? Usa, dice la palabra, que por su irreverencia Usa murió en aquel lugar, porque habían ciertos reglamentos, si tú le quieres. Di conmigo, en las cosas de Yahweh todo tiene un porqué. Yahweh sabe por qué hace las cosas, y no solamente el por qué hace las cosas, pero aún así dentro, como había un tiempo de adoración, había requisitos y había cosas que se tenían que seguir, y eso a dónde estaba establecido. Parte de lo que tú y yo vemos en el libro de ¿quién? De Números. Los únicos que podían tocar el arca no les pertenecía a nadie más. Los únicos que podían hacerlos, ¿quiénes eran? Eran los de Coat. Mas sin embargo vemos que Usa extendió la mano y en aquel momento murió. Vamos a Números capítulo 1, versículo 51. Dice, cuando se necesite trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán
Dice, y cuando el tabernáculo se detenga, dice, los levitas lo armarán, dice, y se le dará muerte al extraño que se acerque. Perdón, que se acerca a él, dice, y los hijos de Israel acamparon, cada uno en su campamento, y cada uno según su tropa, de acuerdo a sus ejércitos, pero los levitas acamparon alrededor del tabernáculo del testimonio. Pero vamos a brincar otra vez al versículo capítulo 4 y versículo 33, Números capítulo 4, versículo 33. Dice, ese es el servicio de las familias de Merari. Dice, por todo su servicio, dice, en la tienda de reunión estarán bajo las órdenes de Itamar. Versículo 4. Bueno, si tú lees, bueno, mejor lee todo el versículo por el tiempo. Pero una de las cosas que tú y yo vemos, había diferentes cosas que se tenían que hacer. Eran solamente los hijos de Coat los que podían llevar sobre sus hombros el arca y poder ser trasladado. Números capítulo 7, versículo 6. Te lo leo rapidito. Números capítulo 7, 6 al 9. Dice, entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. Dice, 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y 4 carretas, 8 bueyes dio a los hijos de Merari, dice, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Dice, pero los hijos de Coat no se les dio nada, dice, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Solamente a ellos les estaba permitido llevar estas cosas sagradas. Primera de Crónicas, por el tiempo sé que avanza un poquito rápido. Primera de Crónicas capítulo 15. Dice, puesto que no la llevaste, dice, la primera vez, dice, a Yahweh nuestro Elohim, dice, estalló en ira, dice, contra nosotros, dice, ya que no le buscamos conforme la ordenanza, dice, se santificaron, dice, pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahweh a Israel, dice, y los hijos de los levitas llevaron. Dice, y los hijos llevaron el arca de Elohim sobre sus hombros, dice, con las barras puestas, dice, como Elohim había ordenado conforme a la palabra de Yahweh. Entonces habló Elohim, David habló a los jefes de los levitas, dice, para que designaran a sus parientes, los cantores, los instrumentos, dice, los levitas, dice, bueno, vamos a llegarles ahí, dice, pero una de las cosas que podemos tú y yo mirar, había ciertas normas que aún David tenía que conocer. Si tú miras en el capítulo 10 de Primera de Crónicas, una de las cosas que habían sucedido, en el capítulo 15 más adelante, una de las cosas de las expresiones que David dijo, dice que vino temor a la vida de David, y fue cuando se fue llevada el arca a la casa de Obededón. Pero una de las cosas, ¿por qué se había llevado el arca a la casa de Obededón? Porque era en el momento en el que Usa había extendido su mano. Dice, porque no fue irreverente la acción que Usa había tomado. ¿Por qué? Porque había una norma que solamente los de Coat solamente estaban designados para poder llevar ¿qué? El arca. Muchos de los comentarios, y tú puedes mirar también por medio de comentarios rabínicos, muchos se dice que debido a que era el transporte a la carga que había dentro del tabernáculo, o la energía que había dentro del tabernáculo, o dentro de qué lugar que contenía, por eso era necesario poder poner las vestiduras sobre quién, sobre el arca, para debido a que había ese roce, no pudieran tocar directamente quién, el arca, sino solamente los que estaban, los sacerdotes, podían soportar aquella carga, si tú le quieres llamar, o a fuerza que había dentro del arca. Pero si vemos de la manera en la que sea, hay maneras en las que Yahweh establece cómo deben de ser las cosas, no porque muchas veces pensamos que las cosas se pueden en la manera en que yo pienso o la que yo deseo, sino hay maneras en las que Yahweh ha designado cómo deben de hacerse las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Yahweh ha designado algo, es necesario que tú y yo aprendamos a hacer las cosas como Yahweh ha delegado, como Yahweh ha mandado, y no conforme a nuestro deseo, no como muchas veces decíamos, aunque era tanta alegría y tanto el júbilo que se estaba expresando porque habían recuperado el arca, mas sin embargo dice la palabra que Usa fue irreverente al haber tocado el arca, porque únicamente estaba permitido para quien, a los que tenían un lugar, un sacerdocio más santo delante de las cosas de Yahweh. Ahora, qué importante es para nosotros poder entender si era un cargo o era un servicio, el poderlo hacer todo el tiempo y en toda la manera, de la misma forma, de la misma constancia. Muchas veces, ¿quién aquí hace algo y a veces ya se aburre de lo mismo que está haciendo? ¿Nadie? O levanto ya la mano primero para que se animen todos.
Porque muchas veces hacemos algo, pero sabes, para ellos importaba porque era el servicio que se les había sido delegado, que se les había sido delegado, que se les había sido encomendado. Se habían dado responsabilidades sobre cada una de las personas. Pero sabes, estaban los levitas, los sacerdotes, los que ministraban dentro del templo. Sabes, una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender, entre más tú y yo cercas, ¿cuántos decíamos estar más cerca de Yahweh? Entre más cercas, voltea con la persona que está a tu lado, mayor será nuestro servicio. Muchas veces decimos, es que yo anhelo y deseo tu presencia, Padre. Y muchas veces lo anhelamos y lo pedimos. Pero sabes, el estar más cercas significa también mayor acercamiento y mayor servicio a las cosas de Yahweh. Porque los únicos que estaban permitidos el poder entrar y oficiar dentro como su servicio, dentro del tabernáculo y dentro de las cosas sagradas, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, aquellos que tenían mayor relación y mayor intimidad ¿con quién? Con el Padre. Si nuestra vida y el anhelo es de decirle, Padre, yo anhelo tanto de tu presencia, yo anhelo tanto de tu vida, tenemos que aprender que el Padre también demanda de nuestro servicio, de nuestras vidas, porque eran precisamente los sacerdotes los que tenían que dar de su propia vida, de lo que era de su ministerio, ¿para quién? Para el favor del pueblo. Si tú y yo queremos ser parte de ese sacerdocio que Yahweh desea, también estamos dispuestos o se nos demanda de nuestras propias vidas a dar de nosotros mismos, ¿para quién? Para otros. Porque eso era la responsabilidad del sacerdote. El sacerdote tenía una función. Pero si había cierto pecado en la vida de una persona, esa persona venía y se presentaba delante del sacerdote y el sacerdote miraba cuál era el tipo de ofrenda que la persona tenía que traer, cuál era la manera en que tenía que hacer, y todo conforme a la instrucción que Yahweh había dado, conforme a la instrucción que Yahweh había demandado. ¿Para quién? Para el favor y para el bienestar de la persona. De la misma manera tú y yo tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras vidas. Entre más acercamiento tuyo tenemos a las cosas de Yahweh, un mayor grado de responsabilidad y de servicio demanda de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? No solamente en el servicio para otros, sino en el servicio también a aquellos que están alrededor de nosotros. En formar, en capacitar la vida de otras personas, de los niños, de los que están dentro de la casa, de aquellos que están alrededor tuyo, de aquellos que vienen y te piden un consejo, de aquellos que vienen y se acercan de ti para que tú puedas dar una dirección. Demanda de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos estamos dispuestos verdaderamente a dar de nuestras vidas y de sacrificar de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestro tiempo, para dar a otros? Eso significa el tener que sacrificar de tu tiempo. Y que muchas veces cuando alguien se acerca, aunque tienes un compromiso, tu compromiso pasó a segundo plano. Muchas veces he tenido que dar de mi tiempo o de sacrificar de mi tiempo para el servicio. ¿Para quién? Para Yahweh. Y tú dices, ¿cuándo? Nunca, no vas a saber. Pero es parte de tu función. Es de tu labor para guiar y para instruir a otros. Es el de alegrarte y de gozarte. No, ellos no pidieron el oficio que ellos deseaban. Ellos no dijeron, bueno, ¿y por qué los de Coad van a estar y yo quiero cargar los utensilios y las cosas sagradas? Sabes, todos y parte es parte conforme el cuerpo funciona. La manera o el cuerpo de Elohim así funciona. Dice la palabra en el libro de Corintios, capítulo 12, los últimos versículos, dice, anhelad y desear los mejores dones. Debes de anhelar y de buscar los dones. Había un don delegado y debemos de buscar los dones de Yahweh, sí, pero es aprender a funcionar en el lugar que Yahweh nos ha puesto, en el lugar que Yahweh nos ha designado, es aprender a funcionar en el lugar que Yahweh nos ha puesto. ¿Cuánto lo entendemos?
Si tú miras, nadie de los que estaban ahí, cuando Moisés empezó a delegar las funciones y las responsabilidades, simplemente dijo, me separas a los 30, a los 50, y esa será la función y el cargo que recibirá cada uno de ellos. Yo no miro en la Biblia que uno dice, es que a mí no me gustó eso. ¿O sí? Dice, y cada uno cumplía la función y el rol que se le había asignado. Porque esa es la función de un cuerpo. ¿Qué dice Efesios 4? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12. Efesios 4, 12. Dice, y él dio a algunos del ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, perdón, quiero leer tanto por el tiempo y dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo del Mesías, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura del varón perfecto, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas, dice, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, dice, sino que hablando en verdad en amor, dice, crezcamos todos en aspectos, dice, en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías, dice, y a quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, dice, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿Y quién? En amor. O sea, si todos fueran cabeza, bueno, la cabeza es ¿quién? Yeshua. Pero no todos podemos ser pies, no todos podemos ser manos, sino que por la cohesión que las coyunturas ejercen. ¿Por qué la mano se puede mover? Porque va sujetada ¿a dónde? Al antebrazo. ¿Por qué el antebrazo se puede mover? Porque va sujetado al hombro. ¿Por qué el hombre se puede mover? Porque va sujetado ¿a quién? Al cuerpo. ¿Por qué el cuerpo se puede mover? Porque está coyuntado ¿con quién? Con las piernas. Así es como funciona el cuerpo. Cuando tú y yo aprendemos a funcionar en el lugar que Yahweh nos ha dado, aprendemos a crecer, dice, por la cohesión que las coyunturas ejercen. ¿Por qué nadie de ellos dijo, bueno, yo quiero hacer esto? ¿Por qué? Porque todos y ambos se necesitaban. Los sacerdotes tenían que desmantelar. No es como que alguien puede decir, bueno, es que la responsabilidad y el oficio que yo tengo es mejor que todos los demás. Podían haber dicho los sacerdotes. Sí, pero los sacerdotes no podían transportar las cosas sagradas. Tenían que ser ¿quién? Los de Coat. Y algunos podían decir, bueno, es que si yo tengo que transportar todas las cosas, decía sí, bueno, pues tú no puedes transportarlo si primeramente no está la cobertura, porque si no está cubierto vas a morir. ¿Sí me explico? Había una función y una labor que cada uno desempeñaba. Y tú y yo tenemos que aprender a funcionar en el lugar que el Padre nos ha puesto. Cada cosa que tú y yo hacemos es parte de un ministerio. Hasta lo más pequeño, lo más insignificante que tú dices, ay, eso quién lo ve, ¿sabes? No es quien lo pueda mirar, sino es la función y el aprender a funcionar en el lugar en el que el Padre nos ha puesto a cada uno de nosotros. Es aprender nuestras responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. De aprender a actuar en el lugar, en ese lugar que Yahweh nos ha puesto. En el lugar, si tú miras 1 Corintios capítulo 12, nos habla acerca del funcionamiento de lo que es un cuerpo. Un cuerpo funciona a la medida en la que todos, di conmigo, se van moviendo. Así es como funciona el cuerpo. Si tú miras parte del problema, los versículos más adelante, tú puedes mirar la rebelión de ¿quién? De Coré. Porque Coré quería el lugar. Ahí sí hubo uno que dijo, yo no quiero este lugar. Yo quiero el de sumo sacerdote. Pero las responsabilidades, dice la palabra, aún dice en el libro de los evangelios, dice que Él dio dones a los hombres. Dice que Él, ¿quién los dio? Yahweh. ¿Quién asigna las responsabilidades? ¿Y quién asignó las responsabilidades de cada uno? Yahweh. Mas sin embargo, que le dijo, no, yo quiero el de sumo sacerdote, me gusta más aquel lugar. Y vino la rebelión, y por la rebelión de Coré muchos murieron. Hubo una gran consecuencia.
Dice la misma palabra que cuando tú y yo somos parte de un mismo cuerpo, dice la misma palabra, dice que sufrimos con aquellos que sufren y nos alegramos con aquellos que se alegran. ¿Cuántos entendemos eso? No es decir, ay, es que yo quiero el lugar que él tiene, ese lugar yo lo quiero. Y ya cuando falle, pues ahí estoy yo. No, no funciona de esa manera. Porque es en el lugar que Yahweh te ha asignado, que nos ha puesto a cada uno de nosotros. Que tuyo que sea el anhelo de nuestros corazones de decirle, Padre, ¿cuál es el lugar que tú has puesto? ¿Cuál es el lugar que tú me has asignado dentro del cuerpo? ¿Dónde deseas que yo pueda funcionar, que yo pueda trabajar? Déjame decirte que hay un lugar para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque dice la misma palabra que Él dio. Dice la misma palabra que fiel es aquel que llama como aquel que también hará. Si Yahweh te ha llamado a hacer algo, también Él mismo te capacitará para que tú y yo podamos hacer la labor que Él nos ha dado. Y sabes, no hay función sin formación. ¿Por qué había ese lapso de 5 años? Porque aunque pudieran saber el rol que tenían que desempeñar, tenían que estar preparados o ser maduros en las responsabilidades que se les iban a asignar. Aunque David fue ungido como rey, David no empezó a fungir como rey o a funcionar como rey en el momento en el que lo ungieron. Tuvo que haber una preparación en la vida de David para que David pudiera funcionar después como rey que Yahweh le iba a hacer, como Yahweh le iba a poner sobre todo Israel. ¿Y hubo pruebas en la vida de David? Sí hubo. Los discípulos, y se les dio la encomienda de ser discípulos en todas las naciones, sí, pero necesitaban que la formación que estaban recibiendo, ¿por medio de quién? Por medio de Yeshua, una capacitación. Pablo, que aunque conocía y era hombre conocedor de la palabra de la Torah, tuvo que también ser preparado también de la misma manera, porque no hay una función en nuestra vida, o no puede haber formación. Digo función si no hay una formación, porque no hay la madurez para poder llevar a cabo ese lugar que se nos ha sido asignado. ¿Cuánto lo entendemos? Te puedo dar un ejemplo. ¿Quieres saber qué tan madura es una persona dentro de un ministerio? Dale un lugar de autoridad y después quítaselo. Si brinca y patalea y se enoja, que muchas veces hay muchos, no es maduro. ¿Por qué? Porque no hay una formación. Pero cuando hay un lugar y si Yahweh lo da y te lo da y luego pasa a alguien más, no pasa nada y no sucede nada. ¿Por quién? Porque seguimos siendo las mismas personas delante de los ojos de Yahweh y entendemos que nuestra vida es una vida para servicio. ¿Para quién? Para Él. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora y donde estamos, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad, Padre Yahweh, que tú nos has dado. Ayúdanos a poder entender, Padre Yahweh, la responsabilidad que tú has puesto, que tú has depositado, Padre Yahweh, en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos descubrir, Padre Yahweh, el lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros, para que podamos funcionar, Padre Yahweh, dentro del cuerpo. Tu palabra dice que tú eres el que da dones, Padre Yahweh, a los hombres. Que anhelemos, Padre Yahweh, los mayores dones, pero que busquemos, Padre Yahweh, aquel que es el amor. Porque si no tenemos amor, Padre Yahweh, nada somos. Podemos entender tantas cosas y tantos misterios y el poder funcionar en diferentes áreas. Pero si no hay el amor, si no hay una vida de servicio, Padre Yahweh, de nada sirve. Ayúdanos a entender que todas las cosas, Padre Yahweh, que hacemos, no las hacemos para el hombre, sino que las hacemos para ti, como dice tu palabra. Ayúdanos a poder descubrir, Padre Yahweh, el lugar que tú nos has puesto en cada uno de nosotros. Que podamos funcionar como ese cuerpo, Padre Yahweh, que podamos llegar conforme a la estatura del varón perfecto. Y que podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, que se alegra con aquellos que se alegran, pero sufren con aquellos que sufren, como dice tu palabra en el libro de Hebreos. Que muchos sufrieron el despojo, Padre Yahweh, aún de los presos, y fueron vituperados, Padre Yahweh, y el despojo sufrieron juntamente con ellos.
porque sabían que tenían una mayor y perdurable, Padre, herencia establecida en los cielos. Ayúdanos a poder entender, Padre Yahweh, que nuestro lugar, que nuestra función, Padre Yahweh, no es solamente aquí, sino está allá arriba en los cielos, preparada para cada uno de nosotros. Que podamos cumplir con el rol, Padre Yahweh, que tú has demandado en esta vida, y que cada uno podamos llegar, Padre Yahweh, a ese lugar que tú has designado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Te pedimos que seas tú quien nos enseñe, que nos hable, Padre Yahweh, cada día a través de tu palabra. Y que lejos, Padre Yahweh, de que haya rebelión en nuestras vidas, en nuestros corazones, aprendamos a ser un pueblo, Padre Yahweh, desinteresado en todas las cosas. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con tus manos levantadas. Llevaré Jeja Yahweh Beish Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua. Bendice, Padre Yahweh, tu pueblo reunido en este lugar. Y que tu nombre, Padre Yahweh, sea puesto sobre la vida de cada uno de tus hijos. Y seas tú bendiciéndoles en esta hora. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.